Buenas tardes. ¿No vino nadie? A ver, ¿dónde están los hombres? No vinieron. ¿Dónde están las mujeres? Buenas tardes. Ciertamente que estar en la presencia de Dios y en la casa de Dios debe de ser motivo de alegría. ¿Estamos? Yo quiero compartir con usted una enseñanza que Dios me dio, me tocó mi corazón y bueno, quisiera que leyéramos Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahí. Esta es una instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchos de nosotros quisiéramos seguir leyendo la segunda parte, que eso es lo que nos interesa. Pero yo quiero que nos centremos en esta primera parte, buscar primeramente el reino de Dios. Y yo creo que todos entendemos bien lo que significa la palabra primeramente. Primeramente es antes que cualquier otra cosa. Primeramente es que nuestras fuerzas, que nuestros objetivos sea buscar el reino de Dios. Muchos buscan el reino de Dios por la segunda parte, pero el Señor quiere que lo busques a Él porque amas al Señor. Cantamos siempre una serie de cantos que nos dicen el amor de Dios, el dar todo, el que Él esté con nosotros, que nos bendice, que todo esto, pero muchas veces en la práctica no es cierto. En nuestra vida diaria no es así. No buscamos primero el reino de Dios. ¿Cuántos corazones agradecidos se encuentran en esta mañana en este lugar? Piense un poquito. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre, el corazón agradecido es aquel que se alegra cada mañana por lo que Dios hace en su vida. Y mire, muchas veces tenemos una serie de cosas, de aflicciones, de problemas que no nos dejan mirar lo bueno y lo maravilloso que es Dios con nosotros, y toda esa aflicción nos impide darle gracias a Él, ser agradecidos y gozarnos por eso que nosotros podemos darle gracias, un motivo de agradecimiento al Señor. Un corazón agradecido es aquel que primeramente busca el reino de Dios en medio de todas las circunstancias adversas. Y yo quisiera que preguntarle a usted, ¿tuviera usted hoy algún motivo para darle gracias a Dios? Todos tienen un motivo. Piense en algo que usted le pudiera dar gracias a Dios en esta tarde. Y le pediría que cerrara sus ojos. Cerrara sus ojos y hablara con Dios allí en lo secreto y le diera gracias. Le diera gracias. Gracias, Señor. Señor, somos tu pueblo y somos un pueblo agradecido, Dios. Y en esta tarde nos ponemos de acuerdo para darte gracias, Señor, para elevar a ti una oración de gratitud. Y tú escuchas la oración de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y todos tenemos un motivo. Y esos motivos son diferentes y variables y muchos. ¿Por qué darte gracias? Pero te damos gracias, Señor, por estar aquí, por ser nuestro Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos gracias, Señor. Escucha nuestras plegarias. Y en medio de todas ellas, Señor, dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra.
Dispón nuestro corazón para escuchar tu instrucción. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo y toca nuestra necesidad también, Señor. Derrama tu Espíritu Santo y tu gracia sobre nosotros y llénanos, satúranos de tu presencia, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Estos días tenemos un tiempo que el pastor Chuy tomó la decisión de enseñar acerca del diezmo, de la ofrenda. Y pues es un tema difícil de tratar. Siempre causa conflicto hablar de dinero, y más en las iglesias, porque hay un concepto negativo en muchas personas, porque cuando se habla del dinero, se habla de dar, pues se sienten agredidos, se sienten que les vamos a despelucar, se sienten que les vamos a quitar, se sienten que los vamos a exprimir. Y no es esa la intención. Pero las personas que piensan de esa manera, de alguna forma, tienen razón. Porque en muchas otras iglesias, esa es una manera de conducirse, de sacar dinero en beneficio propio. El caso de nosotros no es así. De hecho, había mucha renuencia y siempre se trata de darle la vuelta a este tema, porque muchos no es un tema que agrade. Y de hecho, cuando yo escuchaba todos los temas de los demás hermanos, yo decía, pues qué bueno que ellos están enseñando de eso, y yo pensaba y le oraba a Dios y le decía, Señor, a mí no me pongas en esa situación, porque siempre cuando habla uno de esto se crea enemigos, porque piensan que los estamos agrediendo de manera personal y no, o que tenemos un beneficio personal y tampoco. Sin embargo, por cuestión del trabajo de Toño y del trabajo del pastor Chuy, salieron fuera y me dejaron a mí con esta instrucción de hablar acerca del tema de dar. Y yo lo hago con mucho gusto, porque además es una responsabilidad de nosotros, los cristianos, el dar. Aunque el dar es un problema. Todos nosotros, todas las personas y desde la antigüedad, luchamos con este asunto. El asunto de dar no es algo que nos guste. El asunto de dar es algo que nos causa conflicto, que nos estresa, que nos pone en alerta, porque no tenemos la cultura de dar. Y es un problema, y es algo que Dios enseña que tenemos que aprender a dar. Hay instrucción en la Biblia donde, por ejemplo, Jesús dice que hay más bendición, que hay más gozo cuando tú das que cuando tú recibes. Ese es el concepto de Dios. Nuestro concepto es contrario. Nosotros sentimos más gusto cuando nos dan que cuando damos. ¿Estoy en lo cierto o nada más a mí me pasa eso? A mí me gusta mucho cuando me dan. Cuando tengo que dar, ¿qué le doy? ¿Qué doy? Y luego vas a la tienda y andas buscando lo más barato porque está bonito. Ahí sí, bueno, bonito y barato, porque lo tengo que dar. Pero cuando nos van a dar, no, váyanse a lo caro y denme algo que esté bien. O sea, de manera natural todos tenemos esa misma sensación. Y es un asunto que el Señor nos instruye que tenemos que aprender a dar. Obviamente que todos tenemos justificaciones para no dar. Siempre ponemos justificaciones. No tengo.
Y más cuando dicen en la iglesia, es que le vamos a dar a Dios. Y luego vienen esos pensamientos que, pero Dios no necesita. Nosotros derribamos las enseñanzas con nuestros argumentos. Es que Dios no necesita. ¿Dios para qué necesita? Dios ni lo ve. Dios es el dueño de todo, Él no necesita. Dios tiene más que yo, Él no necesita. Pero el asunto es que no es porque Dios necesite. Efectivamente, tu razonamiento es válido. Dios no necesita de lo que tú le vayas a dar. Pero Dios sí necesita tu actitud. Dios necesita enseñarte que hay una responsabilidad de dar de lo que Él nos ha dado. La palabra de Dios dice, de lo que tú me diste, de eso te doy. O sea, ahí hay un principio. Primero Dios te da y luego enseguida tú das. Y damos proporcionalmente de lo que Él nos ha dado. Y tiene su fundamento. Así como la palabra de Dios tiene mucha enseñanza acerca de la bendición y de la multiplicación y de cómo Dios te bendice y todas estas cosas. Y todos queremos eso. La lectura que yo estaba haciendo al inicio de busca el reino, primero el reino de Dios y su justicia. Todos queríamos de manera natural que siga leyendo. Porque dice, y todo te será añadido, todo te será dado por añadido. Eso sí nos gusta. La palabra de Dios nos enseña, es un equilibrio la palabra de Dios. Un equilibrio en cuanto al dar y en cuanto al recibir. Un equilibrio en cuanto a la enseñanza de dar y un equilibrio en cuanto nosotros reclamamos las promesas de Dios. Pero mire, la misma palabra también está dada para avergonzarnos, para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Y lo hace con el propósito de que nos guardemos y que pongamos realmente en práctica la palabra de Dios. Muchos no aceptan completamente la palabra de Dios. Aceptamos lo que nos conviene, aceptamos lo que es favorable, aceptamos lo que yo me siento cómodo. Pero cuando viene la enseñanza y nos empieza a evidenciar lo que hacemos o lo que no estamos haciendo, no nos gusta y empezamos a poner una serie de palabras para desvirtuar, para echar abajo lo que está diciendo. Y cuando viene en contra de nosotros, no hablamos de que es la palabra de Dios la que me está evidenciando, sino que decimos, ese pastor no dice bien las cosas. Ese pastor no enseña bien. Ese pastor es muy tendencioso. Hace unos días que íbamos a ir al congreso de matrimonios, alguien le preguntó a otro matrimonio y le dijo, oye, ¿por qué no vienes a la reunión de matrimonio los viernes? Dijo, no, es que no, yo ya dejé de venir porque siempre le tiran al hombre. Y era un hombre. Si siempre le están tirando al hombre. ¿Y a la mujer? ¿Por qué a la mujer no le tiran? Pero no se trata de que siempre le estemos tirando al hombre. La palabra de Dios habla la responsabilidad que le toca al hombre y también la responsabilidad que le toca a la mujer. Pero nosotros siempre pensamos que el que está mal es el que está hablando en este momento la palabra de Dios. Pero estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, o cuando yo leía, cuando el Señor Jesús dice, busca primero el reino de Dios. Aquí hay una enseñanza, una prioridad que es importante para nosotros. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios hay justicia. No es desequilibrado. No es dame. No, hay un equilibrio en dar y en recibir. Y una prioridad es buscar ese reino, buscar lo que dice ese reino. Y en ese reino habla de dar. Uno de los principios de ese reino es dar. Dar a Dios y dar al hermano.
Muchos de nosotros, nuestra enseñanza, nuestra cultura y desde la eternidad, desde el principio de la creación, es que cada uno de nosotros estamos trabajando para formar nuestro propio reino. Un reino material, un reino terrenal, un reino en el que es importante tener y tener y tener. Tener autos, tener casas, tener empresas, tener mucha serie de satisfactores. Todos aquí, y no creo equivocarme, tenemos mucha ropa, tenemos mucho calzado, tenemos mucho de todo. Y es una bendición, ¿verdad? Hay una cuestión de que siempre tenemos un problema serio los domingos. O en algún día de la semana, pues yo digo especialmente el domingo, porque además llegamos tarde por eso. Cuando nos vamos a vestir, vas a tu armario, lo abres y dices, ¿qué me pongo? En esa inmensidad de ropa que tienes, dices, ¿qué me pongo? Y luego sacas el pantalón rojo y dices, no, este no, porque y luego sacas el azul, no, esto, o sacas la blusa floreadita, bonita, y dices, ay, qué bonita, y esta me forma tan bonito, ay, no, pero me la puse hace 15 días. Y ahí estás, y pasa el tiempo, media hora, y todavía no te decides. Y luego eso fue por la blusa o el vestido, pero luego y los zapatos. ¿A usted no le ha pasado que se pone hasta uno de un color y otro de otro, y luego vas y lo dices, ¿cuál se me ve mejor? ¿Este o este? Cuando a mí mi esposa me pregunta, ¿cuál se me ve mejor? ¿Este o este? Y le digo, este. Dice, por eso, ¿cuál? Pues este. Pues me dijo los dos, ¿este o este? ¿Ah? A los dos les dijo este. Entonces, este. No, dime cuál, este. Y nunca se pone el que yo le digo. Siempre dice, no, me queda mejor este. Y a veces me han contado que hay personas que se ponen una vez y uno, otro y otro y otro, y no encuentran cuál. Qué bendición tener tanto. Es una bendición. Pero el desequilibrio es cuando no tenemos la cultura de dar, cuando no hemos aprendido a dar al necesitado, al que está pasando necesidad. A nosotros se nos olvida, nunca tenemos presente que hay personas, y mire, personas entre nosotros, hermanos, familiares, amigos que están pasando necesidad. Nunca tenemos en mente a ellos, nunca. Había una iglesia que es una evidencia de esto que yo le voy a hablar. El apóstol Pablo levantó esa iglesia. El apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. Y el apóstol Pablo les enseñaba. Y había problemas en esa iglesia, muchos problemas en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. Había muchos problemas, de muchos tipos. Y cuando el apóstol Pablo se pone a escribir la segunda carta, les está hablando de los problemas que tienen ellos y la manera que tienen para solucionar, lo que podían hacer para solucionar ese problema. Y uno de los problemas que había era que Tito había solicitado o había hecho una campaña vamos a levantar fondos para suplir las necesidades de los apóstoles que vienen a enseñarnos. Y muchos dijeron, sí, hay que dar, porque era una iglesia que tenía posibilidades, que tenía manera. Pero siempre esos que no están de acuerdo, que sienten que les están tocando en lo que a ellos defienden tanto. Alguien se levanta y dice, no, eso no está bien. No, si el hermano Pablo quiere venir, pues que trabaje y que se pague sus gastos. Y empiezan ahí una serie de murmuraciones y todas estas cosas. Y llega a oídos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribe
la segunda carta a los Corintios y les dice el problema que ellos tienen. Y el problema que ellos tienen es que ellos no sabían dar. Lo grave, mi hermano, es cuando tú no le das a Dios lo que le corresponde a Dios. Y el darle a Dios, viene el argumento de aquellos que dicen: no, es que Dios no merece nada, Dios no necesita nada, Dios tiene todo, ¿para qué le damos a Dios? No es cierto, eso es una mentira que dicen que le vamos a dar a Dios. Le vamos a dar a ellos y ellos se van a enriquecer. Ese es un argumento. Pero lo que Dios quiere es que tú demuestres el amor que le tienes a Él cuando te puedes desprender de tus posesiones. Y mira, cuando tú lees en la Biblia, Dios no te pide todo. Dios no te pide todo. Dios te pide una parte proporcional a lo que tú tienes. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar ni proporcionalmente. Y Pablo les pone un ejemplo de lo que está sucediendo en otras iglesias. Y mire, este ejemplo es para avergonzarlos a ellos. Este ejemplo es para que se den cuenta que están equivocados y para derribar todos sus argumentos y para quedar en evidencia de que no hay ningún motivo para no cumplir con Dios lo que Dios nos demanda. Y Dios nos demanda dos cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Amor al que tú ves y que está en necesidad. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 vamos a leer: el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 está tocando otro tipo de problemas que había también ahí en esta iglesia. Pero cuando llega al capítulo 8 empieza a narrar y les dice: ahora, hermanos, fíjese cómo cambia la instrucción. Había una instrucción hasta el capítulo 7 y les dice: ahora, es decir, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de algo que yo quiero enseñarles a ustedes. Y les dice: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Vamos a seguir leyendo y al final y después lo explicamos. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Este es un ejemplo de las iglesias de Macedonia, dice. Pablo les empieza a explicar lo que está sucediendo en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran tres primordialmente: la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. Y este Pablo está narrando un hecho real, algo que sucedió o que estaba sucediendo en estas iglesias. Y estas iglesias de Macedonia aprendieron un principio. Y mire, todo en la vida de nosotros tiene su principio en el Señor. Toda obra inicia con el Señor. Y aquí dice
que Él quiere hacerlo saber. Dice, yo les quiero que ustedes aprendan que por la gracia de Dios, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, ellos empezaron a actuar de una manera sorprendente. Una manera que no es lógico, una manera que choca con nuestro razonamiento, que choca con la actitud normal de todas las personas. La gracia de Dios fue derramada en las personas, en estas iglesias, y ellos empezaron a actuar conforme a esta gracia. Dios es el iniciador de toda buena obra. Cuando viene la gracia de Dios y se derrama en nosotros, pues entonces podemos actuar de una manera diferente a como todo el mundo espera que actuemos. ¿Y qué es lo sorprendente de esta iglesia? ¿Qué es lo que hizo la gracia de Dios en ellos? Versículo 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Principios, mire lo que está sucediendo aquí. Unas iglesias pobres. Unas iglesias, dice, que estaban pasando una prueba de aflicción, una gran prueba de aflicción. Cuando estamos en medio de la prueba, siempre se nos nota la aflicción. Siempre vivimos y actuamos y hay características que los demás notan cuando estamos en una aflicción. Tú los ves con la cabeza abajo, tú los ves afligidos, en la aflicción se ve en su rostro. Tú ves muchas situaciones. En las mujeres tal vez es más notorio. No se pinta, salen a la calle así como se levantaron. Y esto ya dice mucho, ¿verdad? Esto dice, ¿qué está pasando? Inmediatamente tú le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque normalmente pues vienen bien pintaditas y peinaditas y perfumadas y todo el rollo, ¿verdad? Y cuando tú lo ves que cambió su aspecto, le dices, ¿qué te pasa? El gozo no forma parte de la aflicción. Cuando estamos en alguna aflicción, en medio de una gran prueba, no nos da gozo. De manera natural no nos da gozo. Yo les platicaba que tengo un amigo que cuando va a mi oficina, yo me doy cuenta cuando llega y me doy cuenta el estado de ánimo en el que va a mi oficina. Tiene que subir unas escaleras para llegar a donde yo estoy. Y normalmente uno acostumbra a identificar el sonido de las pisadas de algunas personas. ¿A usted le pasa? De tal manera que dice, ay, viene fulanito, ay, viene perangán, ay, viene esto. Hasta los tacones. Y cuando él va a mi oficina, lo oigo cómo va subiendo y a veces va arrastrando los zapatos y yo digo, no, este trae el ánimo por los suelos. Y lo veo sin rasurarse, sin peinarse, con una camiseta, la que sea, y le digo, no, antes no te viniste en pijama. Porque cuando estás en medio de una aflicción, ni te dan ganas de cambiarte, es más, ni te dan ganas de salir. Y luego llega hasta con chancletas. Y yo, como le tengo mucha confianza, le digo, vete. No quiero escucharte. No, si me vas a contagiar de tu ánimo, mejor vete. Pero dice, no, es que vengo a que me escuches. Tú siempre tienes una palabra que me puede animar. Y ya lo escucho y le digo, te hace falta Dios, porque no es cristiano. Te hace falta Dios. Dios y su gracia cambia la actitud de las personas a pesar de. Mire, aquí nos habla, dice, estas iglesias en medio de una gran aflicción tenían gozo. Y mire, y en medio de una profunda pobreza. ¿Usted qué entiende por profunda pobreza? No tener nada.
Nada. Profunda. ¿Qué tan profunda? Pobreza. Cuando hablamos de pobreza es que no hay recursos. Y dice, sigue la escritura, dice que ellos tuvieron una riqueza, fíjese, en la profunda pobreza. Pero necesitamos entender muchas veces la palabra de Dios porque a veces en nuestros conceptos chocan. En la profunda pobreza hay riqueza de su liberalidad. Encontramos unas iglesias pobres en medio de gran aflicción que tenían una riqueza en su liberalidad. La liberalidad se refiere al dar. En medio de su necesidad, ellos eran liberales para dar. Y Dios es el que conoce esa liberalidad. Dios es el que nos ve, Dios es el que conoce y prueba las intenciones de nuestro corazón. Hay un ejemplo que quiero compartirles. El apóstol Pablo no les narró este ejemplo, pero yo sí se lo quiero narrar a usted. En Marcos 12:41 es un relato también real de el Señor Jesús, de algo que vio y le llamó la atención profundamente y quedó plasmado para aprendizaje de nosotros. Dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire, esta situación, imagine usted un domingo como a las 12:05 de la mañana, de la tarde, 12:05 de la tarde. El Señor mirando cómo venían todos a traer su ofrenda. En ese tiempo había un arca de la ofrenda. Es como un baúl. Y todos llegaban, no había ujieres, sino que todos pasaban al frente y llevaban su ofrenda. Y dice, yo me imagino a los ricos que llevaban sus bolsitas con monedas. Y algunos, digo, porque siempre las abrían ahí y las dejaban caer desde arriba, ¿verdad? Para que sonaran. Porque esto pues daba cierto orgullo, que todos supieran que estaban dando mucho. Y ciertamente el Señor veía que llevaban el dinero en el arca, y dice, y los ricos, muchos ricos, fíjese, dice, muchos ricos. ¿Cuántos muchos? Pues era más de 1 o de 10, no sé cuántos, pero dice, muchos ricos echaban mucho. Y el Señor veía todo lo que estaban cada uno depositando. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Mire, siempre en todas las culturas, una viuda es una mujer indefensa, una mujer que en muchas ocasiones no tiene quien la mantenga, una mujer que le batalla, una mujer que sufre, una mujer que tiene escasez. Y dice que esta era una viuda pobre. Y ella echó 2 blancas, que estas monedas eran las de menor denominación en ese tiempo. Y ella echó 2 blancas
Y esto le llamó la atención al Señor. Nadie le dijo nada, pero Él conocía y Él conoce la vida de cada uno. Él solamente vio que esa mujer echó. Y nadie le dijo que ella era viuda. Y nadie le dijo que ella era pobre, pero Él lo sabía. Entonces Él aprovecha la ocasión y les habla a sus discípulos y dice: vengan, vengan, vengan. Miren, esta mujer viuda pobre echó 2 blancas, que era lo menos que se podía dar. Y mire cómo la matemática de Dios. La matemática de Dios rompe todos los esquemas de los científicos, rompe todas las calculadoras. ¿Por qué? Porque dice, ella echó más que todos. Y cuando tú lees, a ver, déjame volver a leer. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y dice, esta mujer pobre echó más que todos. Si usted suma lo que hayan puesto todos y saca la cantidad total y lo compara con lo que puso la mujer, que puso 2 monedas de la menor denominación, y en la matemática de Dios dice, ella puso más que ellos. Ahí entramos en un conflicto. Cualquiera de estos hombres ricos pudo haber dicho, hey Señor, te estás equivocando, yo puse más que ella. Y el Señor dijo, no, porque tú pusiste de lo que te sobra. Y ella puso todo lo que tenía. Ahí está la diferencia. Mire, muchos de nosotros hemos aprendido tal vez de este mismo ejemplo de estos ricos. Cada quien da lo que considera que debe de dar. Muy pocos dan obedeciendo a la palabra de Dios, porque hoy en nuestros días hay un gran debate. El debate es si el diezmo todavía está vigente o no. Obviamente que los que no quieren dar el diezmo dicen, no, es que eso es de la antigüedad, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica. Los liberales dicen, no, es que debemos dar pues lo que yo quiera, lo que yo considere. ¿Para qué doy tanto? Somos muchos. Para engrandecer y llenar las arcas del pastor y de sus secuaces. Para que se compren carros y viajen. Y para que hagan esto y aquello. Y dicen, no. Luego se aprovechan de nosotros. Usan argumentos válidos, porque en otras iglesias sí se han aprovechado. Pero eso no quiere decir que en todas las iglesias se aprovechen. Y cada quien da lo que cada quien considera que debe de dar. No lo que dice la palabra de Dios que debemos de dar. Y cuando nosotros cuestionamos la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos el estándar que se debe de hacer, nosotros estamos mal, porque entonces ya no estamos buscando primero el reino de Dios. El dar a Dios es una manera de manifestar cuánto le amamos. Ah, no, pero yo le voy a dar a Dios, no a ustedes. ¿Y cómo le vas a dar a Dios? Si no es a través de lo que Dios ha instituido. No puedes tomar la justicia por tus manos, ni puedes hacer nuevos mandamientos ni conceptos. La Biblia ya estableció cómo es. Estos hombres ricos no estaban dando lo que les correspondía dar. El Señor lo ve y dice, ellos dan lo que les sobra, lo que cada uno quiere. Y esto, mis hermanos, parece que no, pero se nota. Se nota lo que sucede en las iglesias. Hace un tiempo, unos meses, estaba platicando con un pastor y me decía, ay, la verdad que le batallo con la cuestión de la lana. A veces no tenemos para pagar la renta y todo. Y es una iglesia donde va mucha gente. Y yo le dije, no están diezmando en tu iglesia.
Me dice, no, pues cada semana. Le dije, pero no están diezmando, dan lo que cada quien quiere. Y mire, mi hermano, eso mismo sucede aquí en esta iglesia. Cada quien da, o muchos, dan lo que quieren. No lo que corresponde darle a Dios, no poniendo en práctica el principio de yo le doy a Dios porque lo amo. No, yo le doy a Dios, bueno, yo doy lo que yo quiero. Y le damos a Dios no lo que le corresponde, sino lo que nosotros queremos. Me han platicado algunos hermanos, vienen y bueno, de manera natural, cuando las cosas van bien te platican, oh pastor, me está yendo muy bien en mi negocio, las cosas están creciendo, a veces ya no sé ni qué hacer con tanto pedido, a veces esto y te platican todo, o a veces todavía te dicen, no pastor, este año, este mes, esta semana hice un negocio, cerré un negocio que me va a dejar muy buenos dividendos y todo esto, y tú lo ves y esperas que la ofrenda del domingo pues esté generosa, ¿verdad? Porque ese hermano cerró un buen negocio. Pero resulta que ves la ofrenda y la ofrenda sigue igual. Hace unos días alguien depositó una ofrenda generosa y cuando yo la vi dije, aleluya, gloria a Dios, el Señor tocó la vida de alguien. Y luego la semana que estábamos contando el dinero, porque Toño no había venido y lo vio y luego me dijo, oye, estuvo muy bien la ofrenda. Le dije, pues gloria a Dios. Se nota cuando alguien cumple, pero también se nota cuando todos damos lo que queremos. Porque mire, es fácil sacar en las matemáticas, si somos tantos y cada uno diera tanto, y tú te pones a ver y dices, no, pues no tendríamos problemas de pagar el agua, la luz, la renta, de comprar el terreno. Este terreno que está a un lado, no, el dueño nos ha insistido, cómprenlo, ya no paguen renta, tenemos no sé 1000 años pagando renta, pero no lo podemos comprar porque no tenemos dinero. Y luego hay que levantar una ofrenda, no, porque los hermanos se ofenden. Pero la palabra de Dios nos enseña que esta es una instrucción bíblica, el dar, el diezmar y ser, nada más cumplir con nuestra responsabilidad. Y aquí está una iglesia, mi hermano, que dice que está en gran problema, que está en pobreza y son liberales al dar. Y mire, Pablo, el versículo 3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. En medio de esa situación de aflicción y de pobreza, dice que Pablo dice, yo doy testimonio que ellos dieron de sus posibilidades. Y dice, y aún más allá de sus posibilidades. Ellos se esforzaron por dar más, por ser más generosos. Y dice que lo hicieron por su propia voluntad. Nadie los obligó, nadie los presionó, nadie les estuvo hablando y hablando y hablando. No, la pura gracia de Dios que se derramó en ellos. Y eso fue posible. Y dice que por voluntad propia, no porque, es que qué tristeza, tengo que dar el diezmo. ¿Sabe usted que muchos ya no vienen a la iglesia porque tienen que dar el diezmo? Es muy fácil quedarse en su casa ahora que hay tanta enseñanza en el internet y desde ahí se avientan la predicación y no tienen que dar diezmo. Porque nadie pasa la ofrenda. Nadie pasa la ofrenda por su cama o por su cochera o por su cocina. Y cuando sucede eso, cuando viene el tiempo de los anuncios, dicen, gloria a Dios que yo estoy en mi casa y nadie me va a bajar la lana. Por propia voluntad. El versículo 4 me encanta, me motiva. Dice, suplicándonos
con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Fíjese cómo dice, suplicándonos. Usted se puede imaginar a alguien atrás de Pablo y diciendo: Pablo, te suplico que aceptes esta ofrenda. Por favor, acepta esta ofrenda. Quiero participar en el sostenimiento tuyo y de los hermanos. Quiero darles por ustedes que vienen y ofrendan su vida. Quiero participar. Y Pablo diciéndole tal vez: no, hermano, es que yo veo tu necesidad. No es necesario, por favor. Dice: te lo suplico, acepta mi ofrenda. Y usted se puede imaginar esta situación. Y yo quiero decirle que nosotros, los que hemos viajado aquí alrededor de la ciudad o fuera de ella, hemos ido a lugares donde hemos encontrado pobreza en nuestros hermanos y vemos cómo se esfuerzan en darnos lo que tienen, lo más valioso que tienen. Y tú dices: no haga eso, no lo necesito, no es necesario. Y dicen: por favor, acéptelo. Imagínense que va a un rancho, a un pueblo, a una iglesia, y en medio de todo ese pueblo está usted ahí compartiendo la palabra de Dios y todo, y al final viene una señora, una ancianita, con una bolsa. Dice: pastor, le traje eso, es todo lo que tengo, pero le regalo con mucho amor. Y tú lo ves y te está trayendo una bolsa con huevos. Y tú dices: ay, hermana, se te quebra el corazón, porque dices: ay, hermana, es que tú ves dos problemas. Uno, ¿cómo voy a llevar estos huevos hasta Guadalajara? Se van a romper. Y ves por otro lado la necesidad de ella y dices: hermana, a usted le hace más falta. Pastor, por favor, acéptelo, no me lo rechace. Y yo me imaginaba a esta persona, a estas iglesias diciéndole a Pablo: Pablo, te suplico que me dejes participar en el sostenimiento de ustedes. Es un privilegio, hermano, participar en el sostenimiento de los santos. Y a lo mejor usted dice: bueno, pero es que aquí no hay santos. La Biblia habla que los que predican la palabra de Dios, que los que enseñan, a eso se refiere cuando dice que son los santos. Usted, este esquema de las iglesias, del diezmo, de la ofrenda, es una institución de Dios, mi hermano. Y desde el Antiguo Testamento está diseñado por Dios que las iglesias, los templos, los levitas, los sacerdotes sean sostenidos por el pueblo. Y se sostienen a base del diezmo. De ahí surge las cantidades para pagar sueldos, para pagar la luz, para pagar los servicios que usted recibe. Usted viene y se queja: pastor, está haciendo mucho calor, ¿por qué no ponen un aire acondicionado nuevo? Uno que sirva, que nos dé refrigeración a todos. Y si tú le dices: pues diezme, mi hermano, se va a ofender. Ay, sí, nomás les dice uno y siempre salen con lo mismo: diezme. Pero mire, todos los servicios que recibimos aquí cuestan. Esta electricidad cuesta. Usted va al baño y hay colas. Yo que iba a empezar la predicación, salí y dije: antes de que vaya, tengo que ir, porque si no, allá arriba puede suceder un accidente. Y había cola de hombres. Y usted se puede imaginar, las colas en los baños de las mujeres son más largas y extensas. Y todo lo que usa usted ahí cuesta. Usted llega y encuentra aseado, cuesta. Usted viene y ve todo pintadito y todo cuesta. Y la manera que Dios diseñó es que todos participemos. Y es un privilegio participar, mi hermano. Es un privilegio. Bueno, pero pues yo participo con lo que yo quiera. Tú estás diseñando tu propio estilo. Tú estás diseñando tus propios parámetros. Tú estás diseñando tu manera de vivir. Tú estás buscando tu propio reino. Es un privilegio participar en el sostenimiento de los santos.
Hay una iglesia en Estados Unidos que yo me gozo cada que voy, y ellos mandaron unos misioneros a Filipinas y los sostienen de todo a todo. Un país que tiene necesidad de que el reino de Dios se extienda. Un país que tiene necesidad de que alguien vaya y les comparta la palabra de Dios. Pero los miembros de esa iglesia participan en el sostenimiento de esa gente. El versículo 5, fíjese lo que ocasiona. Dice el apóstol Pablo, y esto, o sea, la actitud de ellos, de estas iglesias, cómo participaron, cómo les suplicaban, dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire, la actitud de ellos sorprendió a Pablo y a los que lo acompañaban. Nosotros no esperábamos esta reacción. Nosotros no esperábamos que ellos se volcaran en traer sus pertenencias aún en medio de la aflicción y no venir, bueno, pues yo tengo mucha necesidad, pero aquí está esto para usted. No, ellos estaban gozosos de poder participar en lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Porque si Pablo y los que lo acompañaban no fueran a estas iglesias, ellos no podían ser alimentados espiritualmente. Entonces dice, fue mucho más de lo que habíamos esperado. Y dice, primero se dieron a Dios. Primero cumplieron con Dios. Primero llevaron sus diezmos a la iglesia. Primero cumplieron con su responsabilidad de dar. Y después se dieron a nosotros. Aquí hay un principio, mis hermanos. Primero es darle lo que es de Dios. Y después a nuestros hermanos que están en necesidad. En medio de nosotros hay una gran necesidad, mis hermanos. En medio de nosotros hay viudas, hay personas que no tienen trabajo, hay hombres que ya están grandes, de la tercera edad, que le batallan y no tienen. Estábamos en el primer servicio, estábamos el pastor Tony y yo, y estaban los anuncios, y hay un hermano que él era un miembro fiel de aquí de la iglesia, y empezó a tener problemas de salud. Él tenía un buen negocio y empezó a tener problemas de salud y se alejó un tiempo, y en alguna ocasión vino y me buscó y me dijo, Chava, no pienses que no vengo porque me alejé de Dios. No vengo porque no puedo. Y me dijo, me van a operar y todo esto. Y seguido yo cada domingo lo veía y le dije, yo voy a hacer un compromiso de orar todos los días por ti para que Dios te sane. Y pasaron meses y él venía y platicaba yo algo con él. Y un día dejó de venir. Ya no lo volví a ver por meses. Y muchas veces mi oración a Dios era, Señor, yo no sé si ya te lo llevaste, pero aún así yo quiero orar por él. Y yo le decía, Señor, si todavía no tengo la seguridad de que ya te lo llevaste, yo oro por él. Y oraba por él, y oraba por él, y oraba por él. Y hoy llegó. Y lo vi, me dio mucho gusto y lo abracé. Le dije, ay, qué bueno que te veo. Y él me dijo, todavía ando aquí. Todavía no me lleva a Dios. Y lo abracé y me dijo, ¿sigues orando? Le dije, sigo orando por ti, bro. Sigo orando, dice. No puedo venir. Mi negocio anda mal. No tengo ingresos. No sé cómo le voy a hacer. Me cobran 400,000 pesos por una operación. No tengo dinero. Y yo no sé hasta cuándo Dios me va a llevar.
Pero aquí estoy. Dice, y vengo a traer el diezmo. La verdad que me impactó. Me dijo, vendí un carro y vengo a traer el diezmo. Y me dio su diezmo. Me dijo, me tengo que ir. Yo agarré el dinero y como yo iba a pasar y Tony iba a guardar el dinero, le dije, ten, Tony. En medio de una gran y profunda pobreza, en medio de una gran necesidad, este hombre está cumpliendo con la ordenanza de la Biblia. La ordenanza de la Biblia no es para cuestionarla, no es para si te agrada o no te agrada. No es para que tú marques tus propios estándares. No es para que tú decidas, yo nomás voy a dar esto porque no merecen más. No es para nosotros. Es tu actitud de Dios lo que está en juego. Cuando Dios vio ahí a esta en el arca de la ofrenda lo que cada quien llevaba, dice, ellos daban de lo que les sobraba. Esta mujer dio todo lo que tenía y fue liberal en dar. Dice que primeramente le dio a Dios y enseguida le dio a los hermanos, y todo lo hacía por su propia voluntad. Nadie los obligaba, nadie, mis hermanos. La palabra de Dios nos avergüenza. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nos evidencia de nuestras actitudes. Versículo 7 dice, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. Todos podemos hablar de que tenemos fe, todos los cristianos hablamos de que tenemos fe, hablamos de que creemos. Tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Todos conocemos y a veces hasta nos jactamos. No, en este lugar se predica la palabra pura, el evangelio real, sin adulterar. Y dicen, aquí hay buena palabra. Hay gran conocimiento de la palabra de Dios. Dice, hay amor, en el amor inspirado en vosotros. Dice, Pablo dice, todo esto nosotros lo hemos inspirado en ustedes. Todo esto lo hemos sembrado en ustedes. Todo esto nos hemos preocupado porque crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí hay un asunto. Tenemos que abundar también, mis hermanos, en esta obra de gracia. El dar es por gracia, mis hermanos. Y hay instrucción. Por gracia recibimos, por gracia damos. Por gracia recibimos porque no lo merecemos. Y es un regalo de Dios lo que tenemos. Y dice, por gracia da. Da al necesitado. Y dice la palabra de Dios que debemos de dar de manera voluntaria. Ya me pasé. ¿Aguantan otros minutos? El que no aguante se puede salir y se pierde la bendición. Que la bendición viene al final. En una ocasión, el Señor le habló al profeta Elías y le dan una instrucción al profeta Elías. Quiero leer la Primera Reyes 17:8.
Dice, vino luego a él, dice, se refiere a él, se refiere a Elías, palabra de Jehová. Y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho. Otro hecho real, mi hermano. El profeta Elías, en una situación, orando a Dios, clamando a Dios, teniendo intimidad con Dios. Y el Señor le dice, ve a Sarepta y vas a encontrar una mujer viuda. Mire, el Señor sabía la situación de esta mujer. El Señor sabía las intenciones de esta mujer. Lo que esta mujer había decidido, una mujer viuda con un hijo, sin trabajo, sin nadie que la respaldara, sin nadie que se ocupara de ella, en medio de una gran necesidad, una profunda pobreza. Lo único que tenían era un poco de harina y aceite. Y les alcanzaba para hacer un pan. Y ella dijo, pues lo vamos a comer y vamos a esperar la muerte, porque no tenemos más que esperar. Pero siempre Dios tiene otros planes. Y le dice a Elías, ve a ese lugar y vas a encontrar a esta mujer. Y va y sucede como le había dicho. Y Elías le dice, mira, vamos, hazme un pan y me lo das porque tengo necesidad de comer. Y ella le dice, no, Elías, pues llegaste al lugar equivocado. ¿Qué crees? Nomás hay un pan, nada más hay harina y aceite para pan, para mi hijo y para mí. Para ti, no. Y entonces Elías le dice, no, mira, el Señor dijo esto. No tengas temor. Y ella confía en lo que el profeta le está diciendo. Y le dice, vamos. Se van a su casa, hace el pan y le da primero a Elías. Bueno, esto de dar, pues cuando estás en medio de la situación difícil, pues cuesta trabajo. Capaz que se lo doy, se lo come y no hay multiplicación. Nos quedamos como el chinito, ¿verdad? Nomás milando y con hambre y bueno, vamos a morir. Sin embargo, ella obedece y dice que la harina no escaseó, el aceite no escaseó y muchos días estuvieron comiendo los 3 hasta que volvió a llover. La palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios es real. Yo le quiero dar un testimonio, así como Pablo testificó de las iglesias de Macedonia. Un domingo
estando yo aquí en la iglesia, no era aquí este lugar, era otro, pero era esta iglesia. Y estando en medio de la adoración, ya sabe, cuando está uno en la presencia de Dios y todo esto, y Dios me dijo, abre los ojos y te voy a dar instrucciones con la persona que voy a poner frente a ti. Y yo abrí los ojos y estaba una mujer viuda. Y el Señor me dijo, quiero que la próxima semana le traigas una despensa a esa mujer. Y cerré los ojos. Y en ese tiempo teníamos poco de casados, mi esposo y yo, y los ingresos no eran en gran manera abundantes. Vivíamos al día, sacábamos nuestras cuentas y safe, no sobraba para nada. Siempre teníamos ganas de ir al cine o esto, pero no había. Y yo le decía, yo te cuento cuentos y te los imaginas como igual en una película. Y bueno, toda la semana yo estuve, cuando estaba orando, venía a mí ese pensamiento, acuérdate de la hermana, acuérdate de la hermana, acuérdate de la hermana. Pues llegó el domingo y en ese tiempo pues, no teníamos auto ni nada de esto, y mi esposa hacía una lista de lo que tenía que comprar. Yo me iba al mercado porque ella estaba esperando, estaba con el estómago, con su vientre, pues que le costaba trabajo moverse, y yo iba solo, porque antes de eso íbamos los dos, pero ya en ese tiempo yo iba solo, pero ella me hacía la lista, y cuando íbamos juntos ella me enseñó a escoger los jitomates, la cebolla y todas estas cosas. Y entonces ella me decía, acuérdate que tiene que ser así, que tienes que tocarlo y que haga esto y que, o sea, ya sabes, las instrucciones de la esposa, ¿verdad? Y yo me fui me dio mi lista y ya agarré la bolsa del mandado y Dios me dijo, ¿por qué llevas una? Tienes que llevar dos. Y yo le dije, ay Señor, es que no nos va a ajustar. El Señor me dijo, obedece, llévate dos. Y me fui. Ya sabe, uno siempre quiere hacer su propia voluntad. Y en el camino le fui dando muchos argumentos. Mira, Señor, esto, mira, Señor, aquello. Mira, ella tiene hijos, ella tiene esto. Y pues hay alguien que se ocupe de ella y tiene familiares. Y yo le iba dando todos mis argumentos. Y llegamos y hice mi lista, hice mi despensa. Y ese día a mi esposa todavía se le ocurrió pedir carne, filete. Y ya hice mi despensa. Y ya venía caminando, dejé el mercado, ya venía caminando y luego me dice Dios, ¿y la despensa de la hermana? Yo le dije, Señor, ¿me dices en serio? Me dijo, claro, yo no estoy bromeando. Yo le dije, Señor, pero no me va a ajustar. Me dijo, ve y compra esa despensa. Regresé y empecé a darme cocos. Porque dije, si le hubiera hecho caso a Dios, me hubiera traído una bolsa de mi casa y ahora tengo que comprar una bolsa aquí. Tuve que comprar una bolsa y empecé a hacer la despensa. Llegué a mi casa con dos despensas y mi esposa me dijo, ¿por qué traes dos? ¿Sí te acuerdas? Me dijo, ¿por qué traes dos? Le dije, es que Dios me mostró que tenía que darle una ofrenda, esta despensa a esta hermana. Y ella me dijo, no, pues está bien. Qué bueno que fuiste obediente a Dios. Y yo dije, si supiera las luchas que traigo. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a dar. Por eso. Entonces llegué aquí, bueno, en la iglesia donde nos reuníamos, y me esperé hasta el final y vine con la hermana y le dije, hermana, tengo algo para usted. No quisiera que lo malinterpretara, ni tampoco quiero ofenderla, pero Dios me dijo que le trajera esta despensa. Usted hubiera visto la cara de esta mujer de felicidad. Y ahí se cumple la palabra cuando dice, hay más bendición, hay más alegría cuando das que cuando recibes.
Yo veía el rostro de ella y la alegría, y yo decía que ya se vaya porque en mí no había esa alegría. No es la misma alegría cuando tú estás batallando por dar que cuando recibes. ¿Y sabe por qué? Porque ella estaba recibiendo lo que ella necesitaba para toda la semana. El asunto fue que ya después le dije, Señor, misión cumplida. Me dijo, no, cada semana vas a hacer lo mismo. Y tampoco fue de que al día siguiente ya llegó la multiplicación, porque luego nos dicen, no, si tú das, al día siguiente se te va a multiplicar al 1000 por 1. Pasaron meses y no llegaba esa multiplicación. Pero ¿sabe qué? Tampoco faltó la harina ni el aceite. Siempre fue, apláudele al Señor si lo va a hacer. Siempre fue la multiplicación de Dios. Y yo no sabía por qué. Y mi esposa y yo vivíamos en la misma situación. Teníamos la misma necesidad. No me aumentaron el sueldo, pero el aceite y la harina no escaseó. Y era una felicidad en la hermana que recibía. Me recuerda también aquel niño. En el mes de diciembre, hace algunos años, hacíamos una colecta aquí y llevábamos ropa y calzado y muchas cosas a una comunidad cristiana que estaba en Michoacán. Y fuimos, y siempre íbamos algunos y nos distribuíamos y poníamos la ropa de mujer aquí, la ropa de hombre acá, la ropa de niño, los zapatos. Hacíamos una clasificación de lo que llevábamos y luego les pedíamos que hicieran una línea y les íbamos dando según lo que ellos buscaban. Y tenía yo ahí, junto con otro hermano, la responsabilidad de entregar los zapatos de niño. Y en medio de todos esos zapatos viejos que cada quien, muchos se desprendieron de lo que no querían, pero para ellos era como oro molido, pero para muchos fue, ay, eso que no quiero, que me estorba. Alguien dio unas botas nuevas, unas botas de niño, nuevas. Tenían como 2 o 3 puestas. Y yo las vi y dije, órale, mira. Y había unos niños que le veían, usted se imagina en un rancho, unas botas. Pues todos dicen, yo quiero las botas. Y entonces llegaban y le preguntaba yo a los niños, ¿de qué número calzas? Pues del 3. Y yo buscaba, del número 3, aquí está. Yo decidía qué zapatos le daba. Lo que me guiaba era el número que me decía. Entonces había un niño que desde el inicio estaba mirando las botas y no les despegaba la vista, y ahí estaba mirando las botas y estaba esperando su turno, y yo creo que estaba orando que nadie se le llevara esas botas. Entonces cuando llega y le pregunto, no, imagínese la felicidad del niño cuando le tocó su turno y las botas ahí estaban. Y me dice, le pregunto, ¿de qué número eres? Y se me queda viendo y me dice, ¿de qué número son esas botas? Mi hermano y yo cuando estábamos niños, bueno, le batallamos profundamente. Muchas veces traíamos nuestros zapatos con un agujero en la parte de abajo y la rellenábamos con cartón. Y nos duraba unos días, y luego en este tiempo era un problema, siempre teníamos mucho problema y siempre andábamos buscando cartones porque se nos mojaban y pues el cartón se deshacía y pues teníamos que ponerle otro, el refuerzo, ¿verdad? Y hace unos días estábamos platicando y le dije, ¿te acuerdas de eso? Me dijo, sí. Y cuando nos preguntaban, ¿de qué número eres? Y él decía, del 6 para adelante. Porque del 6 para abajo apretaba y no podía caminar. Pues decía, pero el 6 para adelante no había problema. Y muchas veces trajimos zapatos muy grandes y los rellenábamos con borra, con algodón, con lo que pudiéramos, y más o menos le hacíamos el molde de adelante para que no nos lastimara, y ya le hicimos.
Y luego nos decían, oye, ese muerto estaba más grande, ¿verdad? Sí. Sí. Mis hermanos, tenemos que aprender a darle a Dios lo que es de Dios, no lo que tú crees que es de Dios. Hay un estándar. La Biblia nos dice cuál es, no lo que tú crees que es. Y cuando tú aprendes a darle a Dios, no tienes problema en darle a los demás. No. Es muy notorio, hermano. Tú fíjate y mira, estas son estadísticas que tú puedes darte cuenta. Tú ve, nosotros estamos levantando ofrenda en especie para armar despensas y darle a los necesitados de nosotros. Pero tú un día ponte aquí el domingo a la entrada y date cuenta cuántos traen despensa. Tú imagínate aquí que ahorita estamos aquí, no sé, 300 o 500, yo no sé. Si cada uno trajera 1 kilo de algo, ¿cuánto juntaríamos? 300 o 500 kilos. Oye, podemos poner hasta una tienda, amén. Podemos realmente bendecir a nuestros hermanos que están en gran necesidad. Y dice la palabra de Dios que esta iglesia de Macedonia había aprendido de Dios por gracia y no le costaba ningún esfuerzo darle a Dios. Y dice, más allá de su necesidad, más allá de lo que se esperaba de ellos. Y ellos entendieron que era un privilegio participar de la obra del Señor. Es un privilegio venir y depositar el diezmo y que haya alimento en la casa del Señor. Es un privilegio que nosotros podemos traer lo que le corresponde a Dios y poder enviar misioneros a lugares donde se necesita que la palabra de Dios sea proclamada. Hemos aprendido a vivir cómodamente y estamos construyendo nuestro reino. Cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que sirve para animarnos, pero tu palabra también que sirve para avergonzarnos, para confrontarnos, Señor. Tu palabra que trae bendición cuando obedecemos. Tu palabra que nos llena de gozo y de alegría, Padre, cuando obedecemos. Señor, tú nos conoces y yo sé que tú nos has hablado. Señor, yo te pido por aquellos que en esta tarde están en medio de conflictos, de aflicción, de necesidad, y que aún en medio de ellos, Señor, han dado con liberalidad. Póngase de pie, por favor. Vamos a alabar al Señor y ya sé que ya es tarde y tenemos que partir, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin darle gracias a Dios, sin alabarlo, sin poner en sus manos nuestra propia situación, sin decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Y tú conoces mi situación y tú conoces cómo he actuado en esto del dar, cómo soy liberal o no, me cuesta trabajo, yo no sé. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos. Oh Jesús. Oh Señor. Toca nuestra vida, Dios. Gracias, Señor.
Tócanos, Señor Jesús. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Díselo otra vez. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Alza tus manos y dile: porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, quisiéramos irnos sin orar por las personas que están en una gran aflicción, que vinieron hoy buscando de Dios una respuesta, que necesitan ser consolados por el Señor, que necesitan un milagro. Y mire, no necesita usted pensar si soy yo o no soy yo, usted sabe. Y le pido que venga rápido, por favor. Venga aquí, vamos a orar por usted. Toda la iglesia va a orar por usted. Creemos que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Creemos que Dios tiene la respuesta. Creemos que Dios puede darnos ese gozo que necesitamos. Creemos que Dios puede quitar esa aflicción de nuestra vida, esa losa.
Creemos que Dios puede sanar nuestra enfermedad. Yo creo que Dios está en este lugar. Yo creo que Dios está escuchando nuestro clamor. Yo creo que Dios se compadece de nosotros. Dice la Escritura que el Señor Jesús siempre salía y veía las multitudes y veía gran necesidad en ellos. Y dice que oraba por ellos y sanaba y oraba y traía respuesta y hacía milagros en ellos. Y el Señor no ha cambiado. Es lo mismo. Es lo mismo. Dígale de nuevo: hoy vengo ante ti, Señor Jesús. Hoy vengo ante ti. Venimos Señor ante ti, Jesús, Señor Jesús. Con todo el Y ponemos nuestra corazón necesidad rendido a delante de ti, Señor. Entrego mis anhelos y mis Mi necesidad te entrego en este momento, Señor. sueños, todo lo que soy. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi problema, Señor. Hoy vengo ante ti. Aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Hoy estoy aquí. Con todo, Dios, Con abro mi todo el corazón. corazón rendido Toca, a Señor, toca mi rendido necesidad. a ti. Te Señor, entrego lléname, mis Dios. anhelos A ti clamo en mis esta sueños. mañana, en esta tarde, Señor. Toca mi necesidad. y todo lo que Señor, soy clamo lo como el ciego brindo a Bartimeo. ti. Señor, ten misericordia de mí. Porque todo Ten compasión de mí. es tuyo, Dios. Señor, ten compasión de mi Porque necesidad. todo en mí Señor, escúchame. es tuyo, Dios. En medio de esta multitud, Lo mío es tuyo, lo tuyo es aquí estoy, Señor, y clamo a ti. Y clamo a ti, Señor. Ven y tócame, Señor. Ven y lléname, Señor. por ti, Señor. Ven, Señor, y consuélame. Agrada Ven y consuélame, Señor. corazón. Ven y quita esta aflicción de mi Gracia vida, y Señor. por tu amor. Ven y Que creo quita y esta salvo aflicción, soy. Señor. Lo mío es tuyo, lo tuyo es Ven, mío. Jesús, ven, Señor, y haz milagros. Lo que me has dado, lo que Ven y haz milagros, Señor. es por ti, Señor. Ven y toca mi necesidad. Agrada Ven y lléname, Señor. corazón. Ven y lléname, Por Jesús. tu gracia y por tu amor, creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor. 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 Todo lo que tú me das para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Lo que tengo y lo que soy para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Oh, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Dile que es para adorarle a Él, mi hermano. Dile: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado es por ti, Señor.
y es para ti. Solo somos administradores de todo lo que hemos recibido, Señor. Perdónanos. ¿Por qué no le pedimos perdón, mi hermano, cuando hemos sido codos, cuando hemos retenido lo que debimos haber dado? ¿Por qué no pedimos perdón y le decimos: Señor, queremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia? Gracias por enseñarnos, Señor, a dar y dar, porque todo lo que tenemos es tuyo, es para adorarte a ti, Señor. Para eso es, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Es para adorarte a ti, Señor. Díselo una última vez. Para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Y dale ese aplauso a Él que Él se merece. Amén. Amén.